Recientemente en Brasil se tomó una medida para ponerle fin a la violencia en el fútbol. La medida fue prohibir que los hombres fueran al estadio a presenciar los partidos de fútbol. Por supuesto, como todos sabemos, hoy rige la creencia supersticiosa de que la violencia es una cualidad netamente exclusiva de los varones. Por supuesto, las mujeres jamás han cometido ningún acto de violencia, jamás. La violencia tiene que ver con la masculinidad tóxica, la actitud patriarcal, el machismo internalizado, ¿no? La masculinidad que debemos de construir. Eso es el origen de la violencia. La violencia rige únicamente en aquellos que nos autopercibimos hombres, porque tampoco sabemos realmente si proviene de los varones biológicos. Porque hoy es muy raro todo. Esta ensalada de creencias supersticiosas es verdaderamente extraña y difícil de seguir. Pero la cuestión es que hoy rige la creencia supersticiosa de que la violencia es un producto del varón. No es un concepto en sí, no es algo que tiene que ver con una actitud del ser humano, no. Es un rasgo característico masculino. Entonces, por supuesto, el Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil tomó la decisión de prohibirle a los hombres ir a ver los partidos de fútbol del Club Atlético Paranaense al estadio, para de esta forma erradicar la violencia, permitiéndole únicamente acudir a los partidos de fútbol a las mujeres. Ella lo suma a los niños, ¿no? Siempre y cuando estén acompañados de las mujeres, que son los seres más puros y buenos del mundo, son ángeles, son ángeles. O sea, los hombres son malos, las mujeres son buenas. Porque ahora juzgamos las cosas así. No juzgamos a las personas por sus actos, por sus hechos, por sus acciones, sino que las juzgamos por su condición, como hacían en la Alemania nazi. No juzgaban a las personas por sus acciones, por sus actos, sino que las juzgaban por su condición religiosa, étnica, etc. ¿No? En aquellas épocas, los gitanos, los judíos, los testigos de Jehová eran los malos, los arios eran los buenos. ¿Sí? Los que acataban al régimen nazi eran los buenos, los que cuestionaban el régimen nazi eran los malos. Son cuestiones que nada tienen que ver con el accionar criminal o delictivo de una persona, sino más bien con su condición, su identidad, su pensamiento. Y hoy es lo mismo, ¿no? Las mujeres son buenas, los hombres somos malos. Fin. Entonces, con el fin de erradicar la violencia, y ahora voy al punto, le prohibieron a los malvados hombres acudir al estadio y solamente permitieron el ingreso a las benévolas mujeres. ¿Cómo terminó el asunto? Bueno, voy a leer un titular del periódico del día siguiente del partido de Atlético Paranaense. Prohibieron entrada de hombres a un partido de segunda división en Brasil para evitar la violencia y hubo pelea entre mujeres. Y sí, ¿por qué no se van a poder pelear las mujeres? Es más, yo creo que es machista pensar que una mujer no puede ser violenta, pensar que una mujer no sabe pelear, pensar que una mujer no es capaz de iniciar una pelea. Es absolutamente machista. ¿Qué somos? Los hombres tenemos el patrimonio exclusivo de la violencia. Es una actitud machista, es un debate para más adelante. De acuerdo con una sanción del Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil, por unos episodios de agresión a hinchas dentro del estadio Sport Recife, a este compromiso solo tenían permitido el acceso mujeres y niños.
La medida buscaba frenar potenciales situaciones violentas, por supuesto, porque los hombres somos los violentos nada más, que pudieran afectar al espectáculo. No obstante, el caos se volvió a apoderar de las gradas el pasado domingo 28 de mayo, cuando las seguidoras del ABC, equipo que marcha en la última posición del campeonato con una mala racha de la que solo ha podido obtener 4 puntos, comenzaron a provocar las fanáticas locales. Yo digo así, no quiero incurrir en un discurso de odio. Vieron que hoy dar un dato concreto, hacer una observación, ser un poquito disidente del relato oficial es incurrir en un discurso de odio. Término actual para lo que antes era discurso herético. Término actual para lo que antes era blasfemia. Pero, en una de esas, la violencia tenga que ver con factores culturales, no con el sexo o con el género o con la autopercepción de las personas. Es decir, en un continente tan atrasado culturalmente, con una educación verdaderamente cuestionable, en donde el fútbol es una cuestión de pasión, de vida o muerte, y si tu equipo va último, con una mala racha, y ves que estás descendiendo de categoría, y capaz te querés agarrar a la piña con el que está enfrente. Por una cuestión cultural. Porque en lugar de ponerse a trabajar los políticos de turno y decir, muchachos, hay que educar, hay que invertir en educación para que el pueblo entienda que un equipo de fútbol no es su vida, que un partido de fútbol no es una guerra, que un campeonato deportivo no es una batalla. No. Dice, prohibamos el ingreso a los hombres porque vamos a regirnos bajo la creencia supersticiosa de que la violencia es una cualidad netamente del varón. ¿Qué generás con esto? Más debacle cultural, ergo, más violencia. Y ahora tenés a todas las mujeres del Brasil agarrándose a trompadas y tirándose de los pelos y dándose patadas en el estadio del Atlético Paranaense. Yo me río, pero muchachos, realmente es increíble que un Tribunal Supremo de Justicia haya tomado una medida basándose en una creencia supersticiosa. Porque no hay ningún indicio real, objetivo, que demuestre que la violencia es una característica única, particular y exclusiva de los varones. No hay ningún indicio. Es más, hay un montón de indicios que refutan esta creencia supersticiosa. Y yo no estoy diciendo, no, las mujeres son las malas, porque vieron que hoy la gente está tan idiotizada, perdónenme por decirlo, que parece que sí o sí tenés que tomar partido por un bando u otro. Cosa que le conviene a todos aquellos que acumulan poder. No, yo estoy diciendo que no pasa por si sos mujer o por si sos varón. De la misma forma que en la Alemania nazi no pasaba por si sos judío, gitano, testigo de Jehová o disidente del régimen. Las cosas pasan por tus acciones. Si vos cometés una acción violenta, sos violento. Si no cometés acciones violentas, no sos violento. Así seas hombre, mujer, no binarie, te autopercibas un perro dálmata o una caja de cartón. Violento es quien tiene actitudes violentas. Hay una película que se llama Forrest Gump, que se trata de una persona con discapacidad intelectual y motriz, que te lo explica perfectamente. Cuando le preguntan, ¿sos estúpido, Forrest Gump? No, los estúpidos son los que hacen estupideces. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil en lo deportivo hizo una estupidez. Y no podemos regirnos bajo esta creencia mitológica, porque si no, llegará el día en el que los hombres tengamos que darle explicaciones a la justicia por el mero hecho de tener pene. Bueno, no, ahora también hay hombres con vulva, ¿no? Según estas creencias mitológicas. Bueno, qué sé yo, por las dudas, empiecen a autopercibirse mujeres, cámbiense el documento de identidad al de una mujer,
Porque hoy en día ya no importan las acciones, sino, como en los tiempos más oscuros de la historia, importa lo que sos. Como dijo el filósofo contemporáneo Santiaguito Maratea, todos los hombres somos violadores por más que no violemos. A ver, yo soy astronauta por más que no viaje al espacio, ¿no? Ese es el nivel de delirio cósmico en el que vivimos. Igual lo perdonamos a Maratea, que tiene 16, 18 años. 32 tiene. Bueno, listo. Cerrame todo.